Ahora sí pasamos a la verdad fáctica, que cuando puse así dimensiones del saber de la verdad y en la historia, aludía a estas dos dimensiones fundamentales, la verdad fáctica y la verdad óntica que puse de entrada. Empecemos por la verdad fáctica. Ya hice alusión a que cuando uno trata de conocer los hechos del pasado humano, se encuentra con una realidad compleja. ¿No? En cuanto uno quiere enunciar algún hecho del pasado, ya empiezan las complejidades. Se advierte, fulanito hizo tal cosa. ¿Qué es lo que hizo? ¿Hizo eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Lo hizo él solo? ¿Lo hizo en parte? ¿Qué es lo que hizo? Los hechos tienen una complejidad enorme porque además los hechos humanos están enlazados unos con otros. Fíjese, los hechos que obra una persona ya presentan complejidad, ¿no? ¿Por qué? Y porque la persona puede haber hecho una cosa hasta cierto punto con una intención, con otra intención, con más de una intención a la vez, ¿no? O sea, el hecho puntual puede tener esa complejidad en sí mismo, que es la complejidad del ser del hombre y de las obras del hombre. Pero a su vez este hecho lo hizo en cooperación con otros, lo hizo frente a otros, lo hizo contra otros, tiene relación con muchas otras cosas, ¿se entiende? Entonces, nunca se puede ver o visualizar históricamente un hecho totalmente aislado, sino que está encadenado en una complejidad mayor o menor. Y eso genera una problemática enorme para situar la verdad fáctica. ¿Estamos? Cuando hablamos de la verdad fundamental y la verdad exacta, ¿a qué nos referimos? En realidad, aquí se trata de aludir al pasado en general, o de una manera, como decía, gruesa, o aludir al pasado con exactitud y precisión. Voy a poner un ejemplo famoso de esto. Tucídides trae un ejemplo preciso, ¿no? Pero no voy a enunciar ese, porque si no se me hace largo todo eso. Voy a enunciar un ejemplo que es famoso en los estudios bíblicos. Si uno lee el segundo libro de los Reyes, o según la denominación de los 70 y la Vulgata, el cuarto de los Reyes, ¿no? En los capítulos 16 y 17, reinados de Acaz y de Oseas, que son los dos últimos reyes de Israel, del reino de Israel, o sea, el reino del norte, ¿no? Se menciona a los reyes asirios que atacan el reino de Israel y que hacen campaña contra. ¿Está claro? Hay dos reyes mencionados. Uno es Tiglat-Falesar, que corresponde al Tiglat-Pileser de las inscripciones asirias. Es el mismo nombre con una pequeña variante, ¿no? Y luego se menciona al rey Salmanasar. Y cuando uno lee el texto, es el último rey que es mencionado, que le pone sitio a Samaria, y después Samaria cae. Entonces uno le puede quedar la impresión de que la caída del reino y el término del sitio de la ciudad de Samaria acontecieron bajo Salmanasar. ¿Está claro? Pero los anales asirios nos dicen otra cosa. Salmanasar fue el que planeó el sitio y el que lo ejecutó durante varios años seguidos. Pero cuando el sitio estaba por llegar a su culminación, se murió. Y lo sustituye en el trono Sargón. Entonces, cuando uno va a los anales asirios, encuentra con que en los anales de Sargón II dice: al principio de mi regio gobierno yo
Puse sitio a la ciudad de los samaritanos, sitié, conquisté para el dios Asur, que me permitió coronar este triunfo mío. Me llevé como prisionero 27.290 habitantes de ella y equipé de entre ellos soldados para ocupar 50 carros de mi cuerpo real. Reedifiqué la ciudad más excelente de lo que había sido antes y establecí en ella gentes de países que yo mismo había conquistado. Puse un funcionario mío por gobernador sobre ellos y les impuse tributos según se acostumbra para los ciudadanos asirios. Disculpen. Esto se lo atribuye Sargón II. Cuando usted lee la Biblia, pareciera que todo culmina bajo el reinado de Salmanasar. No dice en ningún momento que Salmanasar conquistó, pero tampoco dice que se murió. Le atribuye, la verdad fundamental está ahí. ¿Por qué? ¿Quién hizo el sitio de Samaria? ¿Quién la sitió durante varios años? Y los asirios reinando el rey Salmanasar. ¿Está claro? Ahora, la verdad exacta es que la ciudad no cayó bajo Salmanasar. Salmanasar se murió unos meses antes y el rey que lo reemplazó, que no había hecho nada de nada, está claro, para el sitio de Samaria, aunque se lo atribuye, dice, al comienzo de mi regio reinado, sí, al comienzo de mi regio gobierno, o sea, muy al comienzo, tan al comienzo que él en realidad no participó en los hechos, pero exactamente quién es el rey bajo quien cae Samaria. Y no Salmanasar, exactamente el rey es Sargón II, ¿no? Al que el texto del libro de Reyes no menciona. Menciona solo a Salmanasar. Acá hay un problema que es el que se le produce a todo historiador. La verdad fundamental no es exacta. ¿Está claro lo que digo? ¿Por qué está bien y es lógico que nombre a Salmanasar el texto bíblico? Sí, porque en la perspectiva bíblica no interesa exactamente quién era el rey que estaba reinando cuando cayó Samaria. ¿Se entiende? Interesa el hecho fundamental, que ¿cuál es? Los asirios pusieron sitio a Samaria y Samaria cayó. El rey que hizo el sitio, ¿quién fue? Salmanasar. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Se entiende? Si usted de ahí saca la consecuencia de que la ciudad cayó bajo Salmanasar, ya está haciendo una diferencia que como la del caso del acto de que yo me quedé detrás de la columna y ya no me vieron más. Es una inferencia inadecuada, ¿está claro? El problema de la verdad histórica fundamental es cuando uno, a partir del texto que habla globalmente o del dato historiográfico global, genérico, impreciso, quiere sacar una consecuencia precisa. ¿Se ve o no se ve? Mientras tanto no me confunde el dato. De hecho no me confunde, el dato es correcto, ¿sí? Porque lo principal del sitio se produce bajo Salmanasar. El rey que le pone sitio a Samaria es Salmanasar, ¿sí? Ahora, si usted quiere ser preciso, ¿a quién fue Salmanasar el que terminó de hacer la conquista y mandó llevó los prisioneros? No fue Salmanasar porque ya estaba muerto, vea. ¿Sí? Fue su sucesor, Sargón II. ¿Está claro? Esta es la diferencia que hay entre la verdad histórica fundamental y la verdad histórica exacta. Y esto puede dar lugar a graves confusiones, ¿se entiende? Saltar de un plano al otro. En esto el historiador tiene que ajustar las cosas lo máximo posible, como dice Tucídides. Si puede darnos la verdad exacta, tiene que darnos la verdad exacta y no quedarse con la fundamental. Porque la fundamental, si bien puede ser una verdad clarísima, si uno la exige en el sentido de la precisión, puede dar lugar a error. ¿Se entiende? Si uno de la verdad dicha en grueso saca una consecuencia precisiva, es fácil que se equivoque. Bien. Tucídides mismo nos dice que la verdad fundamental es la que suele circular en el conocimiento vulgar, ¿no? Pero como el historiador parte de ahí, la primera relación que hay entre las dos es que la verdad exacta tiene que partir de la verdad fundamental. ¿Se entiende lo que digo? La verdad fundamental no es despreciable. ¿Por qué? Y porque nos da la base del conocimiento histórico. ¿Está claro? Ahora, ¿es suficiente la verdad fundamental? No es suficiente. El historiador, en la medida en que pueda, debe poner exactitud, rigor, precisión. ¿Está claro? En la medida en que la documentación se lo permita. Como sería este caso, ¿no?
Usted puede decir que el sitiador de Samaria fue el rey Salmanasar, sí. Exactamente, el principal sitiador. O sea, el que proyectó el sitio y lo ejecutó durante la mayor parte del tiempo. ¿Está claro? Pero si usted lo que quiere decir es que Salmanasar es el rey que llevó a culminación el sitio y bajo el cual cayó Samaria, ahí ya se equivoca. ¿Está claro? Porque ahí Salmanasar ya estaba muerto y el que terminó el sitio fue Sargón II. En los documentos con precisión nos permite establecer esto. ¿Está claro? Bien. La verdad fáctica se puede ver propiciada o estorbada por las categorías historiográficas. Este es un tema fundamental. Porque cuando usted denuncia un juicio que describe un hecho o narra un hecho histórico, ahí está la verdad fáctica en juego, ¿no? Usa ciertos términos. Esos términos van asociados a conceptos. Estos conceptos, en general, si son conceptos de aplicación historiográfica, pueden llamarse categorías historiográficas. Ahora bien, las categorías pueden ser ajustadas a los hechos o no. Acá es donde se aplica lo que dije de los nombres hace un rato. El nombre que yo uso para describir o narrar es correcto o no es correcto, es ajustado o no es ajustado. ¿Me presenta el hecho como fue o ya lo distorsiona con solo nombrarlo de esa manera? Supónganse que yo hablo del arte colonial en la Argentina. ¿Está claro? Hay libros enteros que se llaman así, ¿no? Claro, es lo que se usa, el arte colonial. Ese nombre, historiográficamente, es incorrecto. Porque ese nombre supone que hubo colonia, que es lo que jurídicamente no existió nunca. Te habla del arte colonial, de las costumbres coloniales. ¿De qué colonia está hablando? Si usted explica el adjetivo colonial, es lo relativo a la colonia, ¿o no? Bueno, pero los reinos de Indias no eran colonia. Es una inexactitud conceptual, es un error conceptual. ¿Se entiende o no? Hable del arte indiano, hable del arte hispano-indiano, use un nombre que sea correspondiente a la realidad, no arte colonial. Este libro es un buen manual de historia griega antigua, se llama La civilización griega de François Jamot, muy buen manual. Tiene un capítulo entero que se llama La expansión colonial griega entre los siglos 8 y 7 antes de Cristo. Nombre absolutamente erróneo, porque de lo que habla ahí no es de la fundación de colonias, sino de la constitución de apoiquías, que eran polis independientes de la polis madre. Nunca puede ser una colonia eso. ¿Está claro lo que digo? ¿Cómo llama usted colonia a una apoiquía? Las colonias griegas se llamaban cleruquías, pero en la época que está describiendo ahí no hay cleruquías en general. Las cleruquías son un fenómeno posterior y que se dan solamente en algunas polis como Atenas, que debido a su posición de hegemonía política y militar en la Liga de Delos va a constituir cleruquías para solucionar problemas internos. Esas son colonias. No tiene nada que ver con la fundación de apoiquías que se da entre el siglo 8 y 7 a.C. en diversas áreas, Mar Negro, los estrechos, o sea, Bósforo, Dardanelos y la Propóntide, la isla de Sicilia, el sur de Italia. ¿Qué es lo que fundan ahí los griegos? ¿Colonias? No, señor. Si usted llama colonia a eso, está aplicando un nombre totalmente inadecuado. Eran ciudadanos griegos que salían de una polis por diversas razones o motivos, en la mayoría de los casos por ley. Porque los griegos le ponían límite al número de ciudadanos que podía tener una polis. Se pasaba el límite con cierta dimensión excesiva, se hacía un sorteo y los que salían sorteados se tenían que ir a fundar otra. Partan de acá, ¿está claro? Váyanse a fundar otra polis. Y eso es lo que pasaba en la mayoría de los casos. ¿Qué fundaban? Una nueva polis, un nuevo estado independiente. Que el único vínculo que conservaba con la polis de origen era un vínculo religioso, porque obviamente las familias fundadoras tenían los mismos dioses ancestrales que las que quedaban en aquella ciudad. Pero desde el punto de vista político,
otra polis totalmente independiente de la de origen. ¿Cómo se llaman colonia ustedes? ¿Está bien el nombre colonia? Está pésimo. Y confunde. Porque usted en la descripción mínima del hecho, el título le dice de lo que va a hablar o no. Y si el título ya contiene un nombre equivocado, ya le está distorsionando el hecho, el uso de esa categoría. ¿Se advierte lo que digo o no? Cuando uno usa categorías de exposición o de descripción que son inadecuadas, ya se pierde objetividad histórica, se pierde verdad. Ya está falsificando el hecho, ¿se entiende? Después usted se podrá preguntar, y es interesante averiguar, ¿por qué al hablar de los reinos de India se usa el término colonia? ¿Dónde empieza a usarse? ¿Quién empieza a usarlo? ¿Por qué? ¿Está claro? Ya hace otra historia ahí. Es la historia de cómo se introduce un término inadecuado para referirse a cierta realidad, ¿no? Por ejemplo, puede ser fácil comprender que para justificar la lucha de independencia se presente el pasado como un pasado colonial, ¿o no? Claro, porque implicaría una injusticia contra la que hay que reaccionar, por ejemplo. ¿Se entiende? Lo mismo que pasa con las descripciones del Ancien Régime en los panfletos de la Revolución Francesa. ¿Está claro? Hay montones de patrañas y de tergiversaciones históricas, ¿para qué? Para justificar la violencia de la Revolución contra una cosa que era tan inaceptable que no se le pasa a nadie por la cabeza, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, si usted va a hacer la historia de la Francia del siglo XVII y XVIII partiendo de los panfletos de la Revolución Francesa, imagínense que qué grado de objetividad puede tener eso. ¿Se entiende? Es lo mismo que hacer la historia de la Argentina de determinada época con los panfletos de propaganda electoral de cierto partido, ¿no? ¿Qué va a sacar usted de ahí? Y propaganda, nada más. ¿Qué hecho objetivo puede sacar de ahí? Y poco y nada, ¿se entiende? Muy bien, hay categorías entonces de descripción, hay categorías de periodización. El año pasado dedicamos un cursito al tema de la categoría Edad Media, ¿no? Pero eso se usa permanentemente. Usted dice lo medieval, lo renacentista, ¿sí? El otro día estaba leyendo un texto de Menéndez Pidal, muy erudito, interesante, como siempre, sobre la lírica española. Pero empezaba el texto hablando así, ¿no? Entonces, esto está en el paso de los autores medievales, los autores del Renacimiento. ¿Y qué quiere decir con eso? En realidad, esa expresión tiene poco y nada que ver con lo que después explica el artículo, porque el artículo no tiene nada que ver con eso. Pero él ubica el tema según categorías de periodización que le vienen de fuera, que son totalmente extrínsecas al asunto que él va a tratar, y hasta pueden ser opuestas al asunto que él va a tratar, pero que las usa, porque son usuales. ¿Está claro? Se periodiza así. Entonces con la gente yo digo eso y se ubica. En realidad se desubica. No se ubica. Se ubica si las categorías de periodización son objetivas, si corresponden con la realidad y por lo tanto son nombres verdaderos. Pero si son nombres distorsionantes, no se ubica, se desubica. ¿Está claro lo que digo? El nombre cuando corresponde a la realidad, cuando me lleva a un concepto que se corresponde con la cosa, ¿no? Supongamos que hubiese un concepto de edad media que se correspondiese con alguna realidad. Entonces, si el nombre se corresponde con la realidad, me lleva a entender. Si no hay realidad alguna a la que le corresponda el nombre crea una ficción que sustituye a la realidad. ¿Está claro? Crea una ficción que usurpa el lugar de la realidad. Entonces, hablo de algo que no existió como si hubiese existido y como si fuese lo que explica todo lo que pasó. Peor todavía. ¿Está claro? Porque si calificar algo de medieval o de renacentista ya me explica la naturaleza de esa cosa o de ese fenómeno, ya estoy haciendo que una ficción ideológica sea el fundamento que me explica y me permite comprender un hecho que aconteció en determinado siglo. Este pensaba así o actuó así porque era medieval, este pensaba así o actuó así porque era un hombre del Renacimiento. ¿Se da cuenta? Esto es frecuentísimo, ¿eh? Frecuentísimo. Las categorías de periodización como distorsivas de la realidad histórica. Bien. Y después tenemos categorías de interpretación y de juicio. Yo les cité un ejemplo en la clase pasada, ¿no? Que estaba leyendo una biografía que compré hace poco de Leonardo da Vinci, ¿no? Para hablar de un sueño que Leonardo tiene en su infancia, el autor recurre al psicoanálisis freudiano. ¿Está claro? Entonces usted, las categorías de interpretación que aplica pueden ser adecuadas a la realidad o
No. ¿Está claro? Pueden corresponderse con la realidad objetiva o ser totalmente ajenas a la realidad objetiva. Ahí, lo mismo cuando se habla el régimen feudal de explotación económica. Bien. Ya con ese solo titulito enlazó un montón de cosas que hay que ver si tienen realidad objetiva como nombre. ¿Qué es el régimen feudal de explotación económica? El gran historiador francés Jacques Hertz muestra que los sistemas de trabajo y de producción que coexisten con las instituciones feudales, que en principio no son económicas sino jurídicas, son múltiples, variadísimos y de una extraordinaria complejidad. ¿Está claro? No existe el régimen feudal de explotación económica. Porque según las regiones de Europa, según las formas que adquiere variadamente la institución feudal o beneficial, el régimen de trabajo y de actividad económica varía enormemente. No es lo mismo en la Inglaterra del siglo XII que en el sur de Italia en el siglo X o que en Cataluña en el siglo X, por caso. Diversidades, pero abismales hay. Y usted todo eso lo cifra en una etiqueta común que se dice régimen feudal de explotación económica. Pero además le pone una palabrita venenosa ahí. Explotación. ¿Está claro? Ya ahí usó un nombre que ya lleva veneno en la cola, ¿no? Es un nombre viperino. No es un nombre cualquiera ese, es un nombre que está distorsionando la realidad ya de entrada porque está implicando un juicio adverso contra todo un complejo mundo de realidades humanas, ¿sí? ¿Se entiende? Es un régimen de explotación. Entonces ya es injusto, ¿o no? Por ser un régimen de explotación de los hombres por los hombres, ¿no? Bien. La verdad óntica tiene tres aspectos fundamentales. Fíjense que ya cuando menciono esto ya estamos pasando de la verdad fáctica a la verdad óntica, ¿no? En las categorías de interpretación o de juicio ya estamos pasando de la verdad fáctica a la verdad óntica, porque la interpretación y el juicio que hacemos de los hechos históricos, una vez que los conocemos, o a medida que los vamos conociendo, fíjense que la interpretación muchas veces precede a la fijación del hecho, ya la tenemos de antemano en la mente. Ese es un preconcepto o un prejuicio con el que el historiador se acerca a determinadas realidades. ¿Estamos o no? Las categorías estas de carácter óntico están en general en la mente del historiador antes de que vaya a estudiar el hecho, ¿sí? Y permanecen y siguen, salvo que el historiador tenga una inteligencia viva, lúcida y la honestidad suficiente como para decir, no, esta categoría óntica o este modo de pensar acerca de la realidad cuando estoy enfocando esto no corresponde con esta realidad que los documentos me muestran. ¿Se entiende? La documentación, las fuentes me llevan a captar una realidad que no encaja en esto que yo pensaba. Entonces tengo que modificar mis maneras de pensar acerca de la realidad. Ahí la historia se hace luz, ¿ven? Para la inteligencia, porque me lleva a revisar nociones generales que yo podía tener adquiridas, pero por más adquiridas que tuviesen por mí, no son verdaderas por eso. ¿Está claro? Puede que yo me las tenga que extirpar del pensamiento para que mi inteligencia pueda captar la realidad adecuadamente, ¿no? La verdad óntica particular, ¿a qué se refiere? Es algo que yo ya dije en la clase pasada, así que no necesito abundar. Cuando hablé de las disciplinas auxiliares que tienen que ver con un tema en particular, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con la verdad óntica particular. Si uno va a tratar en la historia de instituciones jurídicas, ¿puede hacerlo si no sabe nada de derecho? Y es obvio que no. Está claro, la verdad jurídica ahí me tiene que asistir. Si voy a tratar de la historia de la música, no sé nada de música, ¿qué historia va a ser? Si no sabe nada de música, ¿cómo va a ser historia de la música? O hace una historia del canto gregoriano. Y si usted no sabe nada de canto gregoriano, va a ser la historia del canto gregoriano. No sabe ni de qué empezar a hablar. ¿Está claro? ¿Lo que digo o no?
¿Cuál es la historia de el comercio griego en el Mediterráneo si usted no sabe nada de comercio? ¿Está claro? No tiene las nociones básicas de lo que es comerciar, del negocio comercial. ¿Qué fue la historia del comercio griego en el Mediterráneo en el siglo VIII a.C.? ¿Se da cuenta? No puede. Necesita tener nociones adecuadas a la cosa que va a historiar, ciertamente. Eso es lo que se llama la verdad óntica particular. Tengo que conocer el ser de la cosa de la que voy a tratar. ¿Estamos? Pero más importante todavía que esto es la verdad óntica general. La que tiene que ver con la naturaleza humana y la que tiene que ver con la totalidad de las cosas. ¿Está claro? Y ahí ya entra la verdad de ¿qué? De la concepción antropológica y la verdad de la cosmovisión. ¿Estamos? Y esto es fundamental en el saber histórico. Por eso no da lo mismo que un historiador piense de una manera o que piense de otra. El historiador tiene que hacer su labor de historiador auténtica y rigurosamente. Pero no es lo mismo cómo piense la realidad. ¿Por qué? Y porque según entienda el conjunto de la realidad y según entienda lo que es la naturaleza humana, será su labor historiográfica. Sin duda alguna. Porque fíjense, el historiador trata de hechos humanos, del pasado humano, que son relevantes para el hombre como hombre. ¿Eso lleva implícita una concepción de la naturaleza humana o no? ¿A qué le va a dar importancia a usted en la vida del hombre y aquello que su concepción del hombre le lleva a dar importancia, o no? ¿A qué le va a dar importancia en el pasado humano? Aquello que para usted sea relevante en relación con el fin del hombre, ¿o no? Si usted concibe que el hombre existe para una cosa o existe para otra, ¿va a enfocar igual los hechos del pasado? Si usted tiene la mirada iluminada por la revelación divina y entiende para qué existe el hombre, ¿usted va a mirar el pasado humano como lo mira un historiador marxista? No, ciertamente que no, porque el fin del hombre está pensado de manera no solo distinta, sino diametralmente opuesta. ¿El tiempo histórico es entendido de la misma manera? No, señor. ¿La realidad histórica? Tampoco. Fíjese, para un marxista no importa más que los procesos globales. ¿Por qué? Porque los individuos son nada más que accidentes de procesos estructurales de la materia, ¿o no? Que es la única realidad fundamental. Esta tiene una procesalidad dialéctica que se realiza últimamente en la sociedad humana según su base económica, ¿no? A través de la lucha de clases que lucha por el poder del hombre sobre el hombre, para que el hombre llegue a ser definitivamente poderoso sobre toda la realidad humana, pero de manera tal que la sociedad no esté alienada. O sea, que salte la alienación estructural de la disociación de clases y todos formen una única sociedad humanizada, que es la humanidad naturalizada, donde no cabe ni el pensamiento mismo de lo trascendente, porque todos están satisfechos en la plenitud de la inmanencia. ¿Está claro? Ese es el fin al que la historia se encamina. A eso se le puede llamar sociedad justa, sociedad perfecta, lo que se quiera, la sociedad comunista finalmente lograda, ¿no? Pero eso es algo totalmente opuesto al fin del hombre, en realidad, y a la naturaleza humana, porque el fin del hombre está puesto ahí en algo que es infrahumano, un funcionamiento natural, es decir, puramente instintivo de una sociedad en la cual todos los bienes circulan de cada uno según su capacidad, cada uno según su necesidad. Necesariamente, sí, necesariamente, no puede ser otra cosa, porque como la sociedad ya no está estructuralmente alienada, eso es lo que pasa naturalmente, porque eso es la humanidad naturalizada, quiere decir, que pasa como pasan las cosas entre los animalitos, ¿está claro? Usted ya no tiene nada que elegir, la naturaleza elige por usted, y elige bien. ¿Se entiende? Esto es un ideal humano. ¿Qué va a ser un ideal humano? Es un ideal antihumano. ¿Está claro? Pero además pone el fin de la existencia humana ¿dónde? ¿En el tiempo o en la eternidad? Y en el tiempo. ¿En el siglo o en la eternidad? Y no en el siglo. O sea, es secularismo, es inmanentismo, es temporalismo.
Lo cual hasta repugna a la naturaleza humana, a la razón humana, porque pone un fin inmanente a una naturaleza que está abierta a lo trascendente. ¿Está claro? Por eso el fin ese es hasta impensable. ¿Cómo puede ser que termine la historia en el tiempo? Mientras hay tiempo, hay historia, ¿o no? Y claro, sí. La historia solamente puede concluir si el tiempo es asumido en la eternidad, nunca si el tiempo se perpetúa como tiempo. Por eso el fin de la historia ahí es siempre ficticio, ficcional, ilusorio, absurdo, contrario a la razón. ¿Estamos hablando de cosas que son ónticas acá o no? Sí, no es fáctico esto. Esto hace al ser de las cosas, ¿está claro? Pero incide en el enfoque historiográfico y, por supuesto, incide en los juicios historiográficos, incide en las categorías con que se analizan los hechos del pasado, por supuesto que sí. ¿Se entiende? Entonces hay una verdad óntica que es importantísima en el historiador. El historiador tiene que tener una inteligencia formada según la verdad para poder escrutar el pasado humano conforme a la verdad, analizarlo conforme a la verdad y mirar desde el pasado hacia la perspectiva del futuro, del horizonte del futuro, según la verdad. Esto para el hombre es dificilísimo, ¿está claro? Porque la verdad de la naturaleza humana, la verdad acerca del todo de la realidad, es algo que la inteligencia humana alcanza a conocer con gran dificultad, y aun cuando alcanza a conocerla resulta arduo sostener la mirada y la contemplación del espíritu en esa realidad, porque es una realidad elevada, universal, altísima, que excede lo cotidiano de la vida humana, ¿se entiende? Entonces exige que los hombres estemos mirando más allá. Y eso para el hombre siempre es arduo, ¿no? Porque fíjense ustedes que el estudio de la historia tiene que ver con la vida moral humana, ¿o no? Y claro que sí, porque escrutamos los hechos del pasado para encontrar en ellos razones del modo de obrar del presente, razones, fundamentos de cómo vivir, ¿no? Insertarnos en una tradición, buscar ejemplos de cómo se debe obrar y contraejemplos, es decir, cómo no se debe obrar. Todo eso también tiene que ver con verdades ónticas, sí, óntico-morales, está claro, sin las cuales la labor del historiador es totalmente infructuosa. Y no es cierto que haya algún género de historiografía que prescinda de esto, Los que pretenden neutralidad científica siempre involucran cierta concepción de la realidad que distingue entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, aún en el orden moral. Lo que hay que hacer y lo que no se debe hacer. ¿Está claro? Porque ese marxista o neomarxista que habla o liberal también, que habla del régimen de explotación feudal, sí, porque los liberales son los primeros que despotrican históricamente contra el feudalismo, antes de los comunistas. ¿Está claro? Son los primeros que quieren bajarle el hacha al régimen feudal, que es incompatible con la voracidad liberal capitalista. ¿Está claro? Es lo primero que hay que anular si uno quiere la revolución agraria e industrial, que es lo que hicieron los gobiernos británicos de la primera mitad del siglo XVIII. ¿Está? Estas verdades morales que forman parte de la verdad óntica implican exigencias en el conocimiento del pasado histórico, exigencias morales altísimas, que es quizás lo más difícil del asumir la verdad histórica, ¿no? A veces se dice, bueno, en la historia cada uno tiene su visión, porque están involucrados muchas pasiones, afectos. Es verdad que la pasión y el afecto entran en el conocimiento histórico, ciertamente que sí. Pero la pasión y el afecto es algo que el hombre puede con la voluntad racional sujetar al imperio de la razón y de la voluntad virtuosa. ¿Está claro lo que digo o no? Si yo advierto que mis pasiones me estorban en el descubrimiento de la verdad histórica o me llevan a distorsionar las cosas en el pasado, las puedo sofrenar, las puedo reprimir como corresponde. ¿Está claro? Y eso me puede llevar a captar la verdad con mayor profundidad, con mayor amplitud, no desde mi actitud sectaria o en la que yo me he formado. ¿Está claro? Hay afectos que no tienen que ver con los sectarios, sino simplemente con necesidades humanas básicas. El otro día
Lucrecia, ¿está Lucrecia? Sí, acá está. Lucrecia, porque yo la había visto, pero la buscaba y no la encontraba. ¿Ve? No estaba detrás de una columna, pero estaba detrás de García. Yo no la veía. Acá está. Bien. Lucrecia me decía el otro día de Manuel Belgrano, ¿no? Claro, uno en la escuela ha recibido una imagen de Manuel Belgrano, ¿no? Sí. Manuel Belgrano, un santo varón, más o menos le decía yo, porque es decir, si uno se pone a estudiar la historia con cierto rigor, más o menos, mire, porque ahora no vamos a poner a hablar de Manuel Belgrano, pero Manuel Belgrano es un hombre con una cantidad de conflictos personales e incluso ideológicos, ¿no? Que no tiene nada que ver con la imagen esa que nos presentaban en la escuela. Nos decían 2 o 3 cositas, ¿no? Es el creador de la bandera, ya con eso aparecía como una especie con una aureola de santidad envuelto en la bandera argentina, ¿no? El Belgrano y la nación son una sola cosa. Bueno, después usted es una imagen un poco distorsionante, esa ya de entrada, ¿no? Fíjense que el prócer convertido en sucedáneo del santo es un invento de la Revolución Francesa. ¿Está claro lo que dije o no? Que desubica totalmente al cristiano en la mirada de la historia, ¿eh? Pero el prócer acá era un hombre generoso, que no buscaba la riqueza. Ahí se lo asocia a un valor que es de la cristiandad, ¿o no? ¿Se entiende? El premio que le dieron por ganar una batalla, él lo manda a hacer 2 escuelas, ¿no? Yo le decía a Lucrecia, cuando estudia los documentos, en realidad él está enojado por lo que le mandan, lo que le pagan, desprecia eso y para decir que no lo va a recibir, hace la donación, que con esto hagan 2 escuelas. Es una cosa totalmente distinta, ¿se da cuenta? El hecho histórico no es que era un hombre desprendido, que todo lo que tenía lo daba le interesaba la educación. Bien. Que se interesaba por cierto tipo de enseñanza, sí es cierto, pero ¿cuál es la enseñanza que le interesa a Manuel Belgrano? Si uno estudia su actuación en el consulado de Buenos Aires, porque fue funcionario del consulado, ¿no? Antes de la Revolución, ¿qué tipo de enseñanza le interesa? Una enseñanza puramente pragmática, ¿sí? Oficios, artes, que la gente... La enseñanza de las verdades supremas le importa un comino a Manuel Belgrano, ¿está claro? Está profundamente influido por lo que se llama la fisiocracia, ¿no? La fisiocracia, que es una de las ideologías distorsionadoras de la vida social humana durante el siglo XVIII más nefastas que hay, ¿está claro? Es uno de los principios de la Revolución Francesa antes de la caída de la monarquía, ¿sí? Turgot, Necker, ¿sí? Son fisiócratas. La fisiocracia consiste en decir que la economía funciona por sí sola naturalmente. O sea que la autoridad del gobierno no tiene que intervenir en los procesos económicos, ¿sí? Fisiocracia, el poder a la naturaleza. Te deja que la economía funcione por sí sola y todos vamos a ser ricos, felices y maravillosos. ¿Está claro? Bien. Es el primer liberalismo económico, la fisiocracia. ¿Se entiende? Que consiste en esto. La autoridad pública no tiene que meterse en los procesos económicos. Yo les referí en otra clase cómo esto está en la raíz de esa relativa carestía de pan que se produce antes de la Revolución Francesa, porque los fisiócratas en el poder, ya en la monarquía, ¿qué hacen? Suprimen esa institución plurisecular de la monarquía francesa que era el acopio de granos. La monarquía copiaba los granos en las buenas cosechas y hacía una reserva para distribuir grano en convención con los gremios de panaderos, hacer el pan con grano gratuito que proveía la corona en el tiempo de carestía. ¿Está claro? Eso es corporativo, es intervención de la monarquía en el proceso económico, hace que todos seamos más pobres, más miserables, no deja que la naturaleza de la economía funcione por sí sola, hay que abolirlo, ¿me entiende? Eso es la fisiocracia. Bueno, Belgrano está profundamente influido por la fisiocracia, ¿eh? Yo lo que les quiero, no es hablar de Belgrano en el asunto, sino que cuando uno ha recibido de niño esa imagen, ¿no? Un hombre murió en la pobreza, qué sé yo cómo murió en la pobreza. Primero hay que ver si eso de que murió en la pobreza es así o no es así, si es exacto, hay que ir a la fuente, a los documentos. Mire, el padre Belgrano era un hombre rico, que sin necesidad alguna lo mandó a estudiar a España, porque acá había universidad, podía haber ido a Córdoba a estudiar, ¿no? No tenía que irse
a Salamanca. Pero el padre lo mandó a Salamanca porque era una manera de hacer ostentación de que podía, simplemente, ¿está claro? Lo manda a Salamanca a estudiar. Bien. ¿Cómo llega a estar pobre finalmente? No sé yo. Hay que estudiar cómo es eso, por qué, qué pasó. Bien. ¿Qué pasó en el intervalo, en el intermedio? Bien. ¿Para qué usó la herencia? ¿Qué hizo con la plata que recibió? ¿No? Bueno, más o menos. Eso tampoco es así. No, bien, no importa. El asunto es que usted tiene una imagen que ha adquirido de niño. ¿Eso lleva una afectividad de por medio o no? Pero claro, cuando uno le empiezan a hablar mal de eso, decir esto, mire, esto no es tan así, esto no es así, uno reacciona inmediatamente, Manuel Belgrano, claro, es como si fuese, qué sé yo, le habla Manuel mal del abuelito, ¿está claro? Entonces no quiere uno, de entrada uno no quiere, ¿sí? Se resiste, porque hay una afectividad de por medio, es obvio eso. Bueno, eso pasa muchísimo en la historia, ¿se entiende? Pero, ¿y la obligación del historiador ahí cuál es? ¿Prescindir de todo afecto? No, porque no puede, un ser humano no puede prescindir de todo afecto. Sería inhumano eso, ¿no? Pero sí puede sujetar los afectos inferiores a los superiores. Y todos los afectos a la voluntad y a la razón. Eso es lo que la naturaleza humana exige, ¿no? Como ya decía Platón, de nuevo me pareció Platón. Platón dice que el ser humano, cuando vive humanamente, debe sujetar a la razón la bestia polimórfica. La bestia polimórfica es una expresión metafórica que usa para hablar del apetito concupiscible y del apetito irascible, de la parte concupiscible e irascible del alma, es decir, los deseos del hombre hacia las cosas que le complacen y la actitud irascible del hombre, es decir, la capacidad que tiene el hombre de combatir y de agredir y de soportar dificultades, ¿no? Si usted eso, la irascibilidad y la concupiscencia, no lo sujeta al dominio de la razón, se transforma en una bestia polimórfica, ¿se da cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Se transforma, es una expresión brutal pero magnífica, porque si usted no lo sujeta al imperio de la razón y de la voluntad, eso va para cualquier lado, ¿o no? Pero además, ¿por qué polimórfica? Y porque tiene multitud de tensiones que hasta son contradictorias entre sí, ¿verdad? Porque deseo por aquí una cosa, por allá otra, esto de aquí, esto de más allá, ¿sí? Me enojo desmesuradamente con quien no debo, no me enojo con quien debo, porque cedo a lo más fácil, a lo que más complace, a lo que me resulta más grato hacer, ¿no? A lo que me sale primero. Claro, no es que el hombre se haga propiamente bestia, pero se bestializa en su conducta, ¿se entiende? Lógico. Y polimórficamente, porque con múltiples formas a la vez, eso no tiene forma. Platón a lo que alude es a esto, cuando la directriz viene de donde debe, que es desde lo alto del espíritu humano, hay una forma unificadora de la vida humana, ¿se entiende? Porque hay principios que la rigen. En cambio, si usted está librado de las pasiones, ¿cuál es el principio? Puede haber algún principio, pero entonces la cosa se hace peor que la bestia polimórfica, ¿eh? Porque si el principio es la propia soberbia o la propia vanidad, hay principios, ¿sí? Las pasiones ahora funcionan todas en torno a un centro, pero es el centro indebido, ¿se da cuenta? Entonces, ya la bestia polimórfica no es tan polimórfica, tiene una sola forma, pero es una forma perversa ya, ¿sí? No una ausencia de formas, una pluralidad de formas, porque va para donde lo lleva el viento de la pasión, ¿sí? ¿Se entiende? Sino una cosa todavía peor. Pero todo esto se juega en el saber histórico sin duda alguna, ¿se entiende? Esta es la dimensión moral del saber histórico, ¿sí? Y ya terminamos. Lo único que quería agregar es esto: para que el historiador ejerza auténticamente el amor por la verdad y ejerza este dominio de las pasiones que es necesario para llegar a la verdad histórica, necesita una fuerza sobrehumana. Eso lo entiende cualquiera. ¿Se advierte lo que digo o no? Por eso ya los antiguos hacían de la historia algo bajo el amparo de la musa.
Clio, la que está acá 2 veces en el programita, ¿no? Si la musa no protege al historiador, lo mismo que a los poetas, no pueden hacer nada que valga la pena, ¿eh? Eso cristianamente lo podemos decir mejor todavía, ¿sí? Sin la gracia de Dios, el historiador está casi perdido, ¿se entiende? Porque el apegarse a la verdad histórica exige una energía sobrehumana, una energía que solamente nos puede venir, si es buena, de Dios, ¿está claro? Y en esto es en lo que quería desembocar, simplemente para recordar que al historiador cristiano esto le viene de Cristo el Señor, ¿sí? Y como estamos todavía en la cincuentena pascual, recordemos que es por la gracia de Cristo resucitado que todo nuestro ser y todas nuestras capacidades, incluida la inteligencia que tiene que usar el historiador, están elevadas para ser semilla del reino de Dios, que es el fin de la historia. Muchas gracias por la atención prestada. La próxima terminaremos en el cielo.